Estamos ya en la segunda hora de información. Llega el Comercio TV a nuestra pantalla. Llega María Mercedes. También buenos días, María Mercedes. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buen día. Excelente lunes. Aquí estamos dando el buen ejemplo con la mejor energía, las mejores ganas para que este día sea productivo. ¿Qué tal temblorcito el sábado? Ay, yo sí me asusté. Son fuertes, son blum. Tratando de descansar, pero sí me asusté. Bueno, así la madre naturaleza. Bien, yo estaba trabajando y bla. Así mismo es. Hay algunas informaciones hoy día. Reider Sánchez Valencia, candidato asambleísta por la provincia de Esmeralda, recibió varios disparos en la parroquia de la Unión del Cantón Quinindé. Lamentablemente, pues fue trasladado a un hospital, no alcanzó la vida, pues fue cegada por estos maleantes seguramente que le acribillaron a balazos. Esta información, nuestras condolencias también. Esta información, como le dijimos, está en desarrollo. Más adelante lo iremos pues canalizando. Desarrollando. Y sobre todo lo lamentable, dónde estarán la protección que se habló justamente a los candidatos. Ahí está uno de los ejemplos, ¿no? Ese es uno de los ejemplos y por el que las autoridades tenían también que haber analizado los protocolos correspondientes. Correcto. Estamos ya en las 6 de la mañana con 59 minutos. Invitarles todos para que nos acompañen también a través de nuestra señal digital. Usted puede estar con TVC en www.tvc.com.es. De esta manera, por donde usted se vaya, sencillamente vaya, disfrute, comparta no solamente la información, sino toda la variada programación que tiene TVC. Sobre todo que siempre tenemos lo más destacado, así que les invitamos también. En este momento tenemos una cadena nacional, pero luego venimos con la información política nacional. Estamos de vuelta a 7:01 de la mañana. 242 observadores nacionales se acreditaron para las elecciones anticipadas que se desarrollará este mes de agosto. Además, se fijó la fecha para el inicio de la campaña electoral ya de asambleístas. La campaña electoral de los candidatos a la presidencia de la República arrancó el pasado 13 de julio. Se esperaba hacer lo mismo con la de aspirantes a la Asamblea Nacional, pero aún se siguen resolviendo impugnaciones, entre otros recursos jurisdiccionales, por lo que esta iniciará de manera oficial el 8 de agosto. Es decir, que los aspirantes a la Asamblea Nacional tendrán apenas 10 días para darse a conocer. Por otro lado, la campaña electoral de la consulta popular, tanto del Yasuní como del Chocó Andino, arrancará el próximo 29 de julio. Todas terminarán el 17 de agosto. Para la jornada electoral a desarrollarse el 20 de agosto, el CNE acreditó a 242 observadores nacionales. Que se resume en 174 personas naturales nacionales, al Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales CEDHUS y a 65 de sus delegados y a 3 personas naturales extranjeras. El Consejo Nacional Electoral también actualizó una de sus directrices para que los ecuatorianos que se encuentran en el exterior puedan votar desde cualquier lugar en el que se encuentren. Considero pertinente señalar que esta resolución que estamos aprobando permitirá que estos ecuatorianos empadronados para votar en el exterior y que hayan cumplido con el proceso del registro en el padrón telemático puedan seguir participando en las decisiones fundamentales del futuro del país, no obstante que pudiesen estar actualmente incluso en el Ecuador, en goce de sus vacaciones. El consejero Enrique Pita resaltó los logros alcanzados con la votación telemática el pasado mes de febrero. De 23.245 personas que se inscribieron para la modalidad telemática, lo hicieron 17.940. Esto es el 77%. Si nosotros comparamos este porcentaje con relación a lo tradicional, que es de alrededor del 18-19%, considero que es una oportunidad que debemos seguir impulsando y trabajando con mucho esfuerzo. Informó Valeria Navarro. Este fin de semana, la CONAIE realizó la Asamblea Popular Plurinacional en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su dirigente, Leonidas Issa, indicó que han realizado un análisis de los 8 candidatos presidenciales, pero que ninguno los convence. Militantes y aliados a la CONAIE, la Ecuarunari, Confenaye y parte de Pachacutic se dieron cita este fin de semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito para decidir cuáles serán sus acciones de cara a las elecciones anticipadas que se efectuarán el próximo mes de agosto. El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa, señaló que no existe una preferencia de candidato para presidente de la República. De los 8 que han sido observados,
todos tienen contradicción. Cuando tenían una postura, ahora están con otras posturas. Entonces, en ese sentido, lo que se ha dicho es que cada persona, sin dividir nuestras estructuras organizativas, el 20 de agosto tengan el voto consciente. Pachacutic está dividido y ante esto la CONAIE busca la manera de reorganizar al brazo político del movimiento indígena para no perder representación en la Asamblea Nacional. Nosotros hemos dicho vamos a quedar cuidando al movimiento Pachacutic, vamos a trabajar duro en los territorios, tenemos candidatos a la Asamblea Nacional en las 24 provincias del país y también, en este caso, Canadá, Estados Unidos y Europa. Entonces, no es que no tenemos un bloque de asambleístas, vamos a trabajar. Además, enfatizaron en su postura a favor de la consulta popular del Yasuní y el Chocó andino. Los líderes indígenas también rechazaron que existan 2 personas detenidas y al menos 10 heridos tras una protesta en contra de una consulta ambiental para realizar la explotación minera en el sector Las Naves en la provincia de Bolívar. Rechazamos la militarización de nuestros territorios, no cabe. Y el día de hoy vamos a reunir con el Frente Nacional Antiminero y estamos dispuestos a levantar una lucha territorial inmediatamente. Esto mientras la policía ha indicado que 3 de sus uniformados resultaron heridos y una UPC fue destruida por los manifestantes. El decreto 754, firmado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado 31 de mayo, permite al Ministerio de Ambiente realizar consultas en las comunidades para la extracción de sus recursos. Informó Valeria Navarro. ¿Qué culpa tendrán los UPCs de toda la violencia que se genera, ¿no? ¿Qué culpa tendrán los bienes públicos si con eso se lograra encontrar caminos? Otros serían las cosas, pero la verdad es que esos bienes públicos luego nos pesan justamente por la delincuencia. Vamos a ver cómo le va a nuestro presidente en sus primeros días en Europa. El presidente Guillermo Lasso pues centró su pedido a autoridades y eurodiputados en poner fin a la exigencia de la visa Schengen para nosotros, los ecuatorianos. Guillermo Lasso viajó a Bruselas, Bélgica, para participar de la cumbre conjunta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea. Pero el tema central de su viaje se ha centrado en solicitar a las autoridades la exención de la visa Schengen para los ecuatorianos. Hay una apertura y un apoyo individual. Lo que necesitamos es concretar que la Comisión Europea apruebe la eliminación de la visa Schengen. Y ese es uno de los temas que plantearemos en esta cumbre. A esta solicitud dieron oídos el eurodiputado Javier Zarzalejos y el vicepresidente de la Comisión Europea. Primero, Ecuador hizo un gesto importante, que es la introducción de pasaportes biométricos, individuos biométricos, que es un paso importante, significativo, pero también hay que atacar los últimos puntos que quedan pendientes para poder avanzar. La exención de visas Schengen para Ecuador, que se tramitan desde el año pasado, se frenó por un presunto caso de corrupción de la Eurocámara con Qatar, país que se encuentra en el mismo paquete con Ecuador para este trámite. Que el Parlamento Europeo ha aprobado un texto legislativo. Ese texto legislativo en este momento se encuentra en una situación, digamos, de stand-by por causas que son completamente ajenas a Ecuador. Por tanto, se trata de una aprobación final de esa decisión y del comienzo de la implementación. Y yo le he asegurado al presidente Lasso que nosotros, como principal grupo de la Cámara en el Parlamento Europeo, vamos a seguir impulsando esa legislación para que en un plazo que yo espero que sea lo más corto posible, podamos tener ya una implementación de la decisión de exención de visados a Ecuador. Informó Valeria Navarro. Durante su viaje a Europa, el presidente de la República, Guillermo Lasso, informó que gestionará la eliminación de la visa Schengen para los ecuatorianos. Analistas creen que las buenas intenciones del primer mandatario no serán suficientes para lograr este objetivo a corto plazo. ¿Por qué los pronósticos son tan negativos? Enseguida se lo contamos. A finales del 2022, Ecuador sufrió un duro revés en las negociaciones para obtener el visado Schengen. Un grupo de parlamentarios europeos señaló que nuestro país no cumple con los requisitos para obtener este beneficio.
En Ecuador, por ejemplo, tenemos una elevada tasa de rechazo de visas y ese es uno de los requisitos que observamos cuando evaluamos a un país. Para revertir esta decisión, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que durante su gira europea realizará las gestiones necesarias con la finalidad de cumplir con este objetivo de su política internacional. Analistas creen que las intenciones del primer mandatario no serán suficientes, pues ciertos parlamentarios europeos temen una masiva migración de ecuatorianos. Lo que muchos bloques de eurodiputados lo que dicen es: yo no me quiero llenar de potenciales migrantes económicos que hagan un mal uso de esta exención temporal y que se queden de forma irregular en suelo comunitario. En el actual contexto, expertos creen que las negociaciones podrían prolongarse por tiempo indefinido. Habrá que ver qué se puede hacer ahora, porque recordemos que en el marco de esta primera votación volvemos, lo que los abogados decimos, a foja cero, volvemos a empezar. Ecuador es parte de los 9 países de América Latina que necesitan visas Schengen para visitar Europa. Esto, a decir de analistas, traerá consecuencias negativas para los ciudadanos. Se pierden muchas oportunidades, hacen que sea mucho más limitado, que sea menos accesible a la gran cantidad de población que podría realmente beneficiarse de todos estos intercambios a nivel de negocios, a nivel educativo, incluso a nivel político. Informó Álvaro Terán. 7:12 en la mañana, la Corte Constitucional avanza en el análisis del decreto Ley de Reestructuración Empresarial. Para esta semana se ha convocado una audiencia pública, esto para conocer los argumentos a favor y en contra. Este jueves a las 10:30 de la mañana se ha convocado a una audiencia pública en la Corte Constitucional. El objetivo, conocer los alegatos a favor y en contra del decreto Ley de Reestructuración Empresarial emitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado 7 de julio. La sesión se desarrollará de manera presencial y telemática. Según el gobierno, la propuesta normativa, que deberá pasar por el filtro de la Corte Constitucional, busca agilitar los procesos para las empresas que están con problemas de liquidez y puedan quebrar. Sin embargo, es un texto extenso de más de 100 artículos y de alta complejidad técnica. A la audiencia han sido convocados el jefe de Estado, Guillermo Lasso, pero según su agenda, el primer mandatario no asistiría por encontrarse en el exterior. También ha sido llamado el superintendente de compañías. Además, quienes podrán participar son los gremios y académicos. Los cupos son limitados y serán confirmados. Sin embargo, la convocatoria está abierta. Quienes deseen participar pueden registrarse hasta este martes 18 de julio, hasta las 16 horas, a través del correo ana.morales@cce.gov.es. Este es el cuarto decreto que ha emitido el primer mandatario. El proyecto de reforma tributaria fue aprobado, el de zonas francas negado, mientras que el de condonación de deudas de crédito educativo aún se encuentra en análisis en la Corte, informó Valeria Navarro. 7:18. Tenemos más noticias para ustedes, amigos. El perito argentino Roberto Mesa en la Fiscalía General del Estado habría ratificado como posibles autores intelectuales de la muerte del general de la FAE Jorge Gabela a los generales Rodrigo Bohórquez y también al general Alonso Espinosa. Alrededor de 6 horas permaneció el perito argentino Roberto Mesa en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Quito, dando cumplimiento a la convocatoria que se le efectuó para ampliar la versión. Aún más, luego que el pasado martes entregó la reconstrucción del tercer producto sobre la muerte del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Jorge Gabela, de lo que ya han pasado casi 13 años. El recalentado más caro de la historia del Ecuador. $380.000 cobrados al Estado ecuatoriano, pagados por la plata de todo el pueblo, para que se entreguen generalidades, para que se entreguen conjeturas, para que se entreguen opiniones llenas de prejuicios y para que no se sustente con documentos ni con información fidedigna. A las críticas de Stalin Raza sobre el desarrollo de la diligencia legal se sumó Juan Fernando Almeida, abogado del general Rodrigo Bohórquez, a quien Mesa lo señaló como el posible autor intelectual del delito. Al igual
que Alonso Espinosa. En mi criterio ha caído en muchas contradicciones, de muchas imprecisiones. Y como cereza del pastel, al momento en el cual las partes podíamos intervenir para hacer las preguntas, él ha tomado la decisión de no contestar las preguntas de ninguna persona, de ningún interviniente, sino solamente las preguntas de los abogados de la víctima. Opinión contraria tiene Ramiro Román, defensa de la familia de Gabela, para quien el aporte del perito será importante en el proceso que lleva adelante la Fiscalía por supuesta ejecución extrajudicial. Los otros abogados, los profesionales del derecho que también fueron parte de este proceso, dicen que el perito Mesa no ha aportado en nada, que esto es una tomadura de pelo. Bueno, cuando las personas se ven implicadas en los temas, lo más fácil es tratar de negar las cosas. Mesa se habría ratificado en esos nombres de autoridades que ya las habría mencionado en días pasados. A los generales, Espinosa, Borges, Barreiro, Maya y todas las personas que aparecen en el informe del perito, se haga un control estatal de que no se fuguen del país o no salgan del país. También estuvo presente Patricia Ochoa, viuda de Gabela, quien prefirió no dar declaraciones, informó Héctor Romero. 7:21 de la mañana, vamos a ampliar la información del candidato a la Asamblea por el Movimiento Suma, Raider Sánchez Valencia. Este falleció luego de recibir varios impactos de bala. Este suceso pues se dio en la parroquia Unión de Quinindé. El hecho se había producido en la noche del pasado domingo, pero falleció en la madrugada de este día lunes. Luego de ser hospitalizado, Sánchez era parte de las listas que auspiciaba la candidatura de Otto Sonos-Hosner para la presidencia en las próximas elecciones de agosto. El candidato presidencial expresó sus condolencias a través de su cuenta de Twitter. Las autoridades se encuentran investigando este suceso. Y en la Unidad Judicial del Cantón La Libertad se efectuó la audiencia de formulación de cargos para los 2 aprehendidos quienes están implicados en el asesinato del empresario Rubén Cherres y otras 3 víctimas que fallecieron el pasado 31 de marzo en Punta Blanca, esto en el Cantón Santa Elena. El juez de la sala dictaminó prisión preventiva y la instrucción fiscal por 90 días. El sábado anterior, el juez de la Sala de la Unidad Judicial Penal del Cantón La Libertad dictó prisión preventiva contra José Antonio Zambrano y Alexis Mosquera Alvarado, quienes están vinculados con el asesinato del empresario Rubén Cherres. Este crimen ocurrió el pasado 31 de marzo del 2023 en una vivienda ubicada en Punta Blanca perteneciente al Cantón Santa Elena, donde también fueron acribilladas otras 3 personas. Se dio inicio a la instrucción fiscal, una duración de 90 días, dentro de la cual se dictó la prisión preventiva. La audiencia de formulación de cargos empezó a las 9:30 y no fue hasta las 12 del mediodía en que los participantes salieron del edificio. El abogado de uno de los implicados señaló que su defendido no tuvo participación en este caso. Mi cliente no tiene ninguna participación. El hecho de haber sido conocido a la señorita Jocelyn Rivadeneira no lo hace porque él haya participado en el asesinato, y durante este tiempo vamos a demostrar la no participación. Simplemente lo que tienen son una estrangulación de llamada porque lo conocía, pues mi cliente conocía a la señorita Jocelyn. Al que no conocía era el señor Cherres, no sabía que era el señor Cherres. Los aprehendidos fueron trasladados a la cárcel número 4 de la ciudad de Guayaquil, donde permanecerán mientras dure la instrucción fiscal. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. En otro tema, en el sector ganadero, el país demanda al gobierno de Guillermo Lasso el reglamento para la ley que fija el precio de la leche al productor. Este documento tenía que ser entregado en el mes de febrero. Han transcurrido más de 11 meses y el gobierno de Guillermo Lasso hasta la fecha no ha emitido el reglamento para la ley que fija el precio de la leche, que fue aprobada por la Asamblea Nacional en agosto del año pasado. La normativa establece un mecanismo para fijar el precio de la leche para el productor. Para saber cuáles son los precios a los cuales se vende la leche y cuál sería el valor a considerar para que finalmente el ganadero reciba el 52.4 más beneficios por calidad.
El precio del litro de leche en funda cuesta al público entre 80 a 90 centavos. De este valor, el productor debería recibir a cambio más de 42 centavos, pero sin el reglamento que tenía que emitirse en febrero, estos precios no se respetan. Como no hay el reglamento, entonces hay una interpretación parcializada de alguna de las industrias o algunas, y no se está reconociendo el valor que tienen que tener los ganaderos, que en este caso debería ser como mínimo 49 centavos. Aseguran que esto no alterará el precio de la leche de venta al público. Sin embargo, los ganaderos también afrontan otro golpe a su trabajo, y es que al país se estaría importando leche. Desde el mes de octubre hasta la fecha se han importado suero de leche incluido, mezclado con leche descremada y luego suero de queso y suero de mantequilla. Se ha importado de Uruguay, y el Ministerio de Agricultura se acaba de enterar al día 29 de junio que enviamos nuestra denuncia. Se acaba de enterar que hay una importación de 620 toneladas que está siendo, además de ser ilegal, está siendo mal utilizada, ya que se está vendiendo como leche, y eso no es leche. El Ministerio de Agricultura indicó la semana pasada que el reglamento estará listo en los próximos días, informó Valeria Navarro. Las obras de repavimentación continúan en diferentes sectores de la ciudad de Quito. Vamos a esta hora con Priscila Cadena, con la gente. Está en la Avenida Patria para darnos a conocer cómo está esto, ¿no? Cómo está la movilidad a esta hora. Ya se iniciaron los trabajos. Priscila, adelante. Gracias, Roberto. Amigos, buenos días. Hace exactamente 27 minutos ya se cerró un tramo de la Avenida Patria en sentido oriente-occidente, es decir, desde el Puente del Guambra hasta la Avenida 6 de diciembre. Recuerde que 30 días se va a realizar los trabajos acá de repavimentación por parte de la empresa de obras públicas. Posteriormente iniciarán en la otra calzada, que también durarán 30 días, es decir, 60 días la intervención de esta avenida principal que tiene alto flujo vehicular. Miren ustedes, al momento se encuentra la maquinaria ya del municipio de Quito realizando los diversos trabajos. Marco Oñato, de director de fiscalización, nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, para conocer los detalles, sobre todo qué tipo de trabajos se están ejecutando acá en la zona. Buenos días, Priscila. Como ustedes ven, iniciamos ya el proceso de fresado. Este trabajo se lo va a realizar en un horario desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, que son los únicos trabajos que se pueden hacer hasta la noche. Este material, producto del fresado, van hacia el campamento del sector del peaje del túnel Guayasamín. Bueno, también hay otras vías que están siendo intervenidas acá en esta zona. Sí, tenemos la calle Ventimilla, que está más al norte. Esa tiene ya un avance de un 90%. Esperamos terminarla hasta el día martes, y miércoles posiblemente ya demos tráfico en esa parte. La avenida Colón, que igual nos encontramos interviniendo, esa tiene ya un avance de un 30%, y estamos llegando ya con el pavimento rígido casi hasta la 10 de agosto. Se están extendiendo los horarios precisamente para que los trabajos se aceleren en estas zonas de intervención. Los trabajos que se pueden hacer en la noche sí se los están extendiendo, pero para garantizar la calidad de los trabajos, en el día se hacen los trabajos que requieren de muchos controles, tanto en niveles como en control de producción. Bien, muchísimas gracias. Es importante también conocer cuáles son estas rutas alternas acá en la zona. Norma Aro nos acompaña esta mañana. Muy buenos días. Bueno, ¿cuáles serían estos desvíos vehiculares? La ciudadanía tiene que estar también pendiente de sus redes sociales, que ustedes van a indicar cuáles son las vías alternas, cuáles son las vías que van a estar cerradas o habilitadas. Sí, efectivamente, los desvíos que se está aplicando al momento es en el sector de la 18 de septiembre y Pérez Guerrero, asimismo en lo que es la América y Universitaria, para que los vehículos tomen otras vías alternas como son la Universitaria o la Mariscal Sucre. Asimismo se está realizando información por medio de nuestras redes sociales para que la ciudadanía sepa en tiempo real los cierres que se está aplicando por este dispositivo, y obviamente para que planifiquen su viaje y opten por otras medidas de transporte como son transporte público o transporte alternativo. Al momento vamos a medir el tráfico. ¿Cómo se encuentra la ciudad justamente en este punto?
Bueno, en este sector, como ustedes pueden visualizar, el sentido oeste-este de la Patria se encuentra circulando con normalidad, pero sí tenemos afectación en el sector de la 18 de septiembre, por lo que se le recomienda a la ciudadanía optar por la Mariscal Sucre, optar por la Gasca o por la Mariana de Jesús para que accedan a la Mariscal Sucre en sentido norte-sur. Muchísimas gracias a Norma Aro, que es coordinadora de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ahí vemos en las imágenes, está habilitado un carril de la Avenida Patria, sin embargo, hace pocos minutos nada más iniciaron los trabajos de repavimentación en sentido oriente-occidente. Tome en cuenta que ya se encuentra acá la maquinaria, hay algunas rutas alternas, nos decía también la autoridad, estamos hablando también de la calle 9 de octubre, la avenida 6 de diciembre, también hay otras vías en las cuales usted puede circular. En este sentido, estamos en el centro norte de la ciudad. Recuerde también que hay otras vías que están siendo intervenidas. Estamos hablando de la Ventimilla, también de la avenida Colón, que ya próximamente pues serán habilitadas al tránsito vehicular. Sin embargo, bastante congestión, así que salga temprano de su casa. Son varias intervenciones que está ejecutando la empresa de obras públicas. Con esta información, Robert, seguimos contigo. Muy buenos días. Varias intervenciones, Priscila, gracias. Inclusive hay cambios de tuberías. Me parece que esto es en la zona del Hoyo del Faro, Chilis, República El Salvador, Suecia, Rusia, todo ese sector de Moscú, más que Rusia, todo ese sector también está caotizado. Así que, por favor, tomar rutas alternas y la paciencia es una virtud. En estos casos, María Mercedes. Así es, Robert, recomendarles a los vecinos que también salgan con tiempo y eviten estas congestiones vehiculares. Les contamos, pacientes con enfermedades raras y catastróficas demandan que ciertos medicamentos que se comercializan en el Ecuador a través del sistema público no cumplen con estándares de calidad. A continuación lo revisamos. En Ecuador, los medicamentos deben pasar por un control de registro sanitario, pero a decir de los pacientes con enfermedades raras y catastróficas, esto no es suficiente porque existiría medicina sin certificado de calidad o bioequivalencia. Sucedió con los pacientes de esclerosis múltiple. Muchos de ellos fueron envenenados literalmente con un medicamento genérico que presentó la oportunidad de resolver el problema, lamentablemente a través de una acción de protección. Demostró con informes de médicos especialistas que el componente fingolimod no estaba presente dentro del medicamento genérico. Empezaron a tomar el medicamento y casi se les mueren. Muchos de ellos tienen secuelas irreversibles. Hay casos de años pasados, casos recientes y casos que están en instancias internacionales. Un problema fuerte, recurrente, que se irrespeta la vida de los pacientes. En el año 2020, la Corte Constitucional se pronunció mediante una sentencia sobre el acceso a medicamentos, pero el dictamen no solucionó este problema, sino que se estableció que la forma de contrastar la calidad del medicamento es con la emisión del registro sanitario. La sentencia no modifica las normas de funcionamiento del ARSA. Desgraciadamente, esas normas son las que están en entredicho. La medicación ha sido entregada a través de las instituciones públicas. Ellos lo han adquirido a través del Sistema Nacional de Contratación Pública. Al momento en que adquieren el medicamento, verifican que tenga el registro sanitario. Y claro, el ARSA emite el registro sanitario porque es un simple acto administrativo que en realidad lo que hace es determinar un procedimiento sanitario, no de calidad, no de la medicina, no de equivalencia. Se entiende entonces, por muchas autoridades, de manera errada, que el contar con el registro sanitario implica contar con un medicamento de calidad, y se equivocan. Las fundaciones que defienden los derechos de la salud de los pacientes critican que en las compras públicas del IES y del Ministerio de Salud se prioricen otros criterios antes que el de calidad. Si a mí no me importa si es más barato o no, lo que me importa es si ayuda a curar o a mejorar la calidad de vida del paciente. Si ayuda a esas cosas, entonces sí, veamos los costos, pero mientras que no ayude a eso, ¿qué me importa que sea regalado? No me sirve.
informó Valeria Navarro. Presta atención a esto, el Ministerio de Salud Pública mantiene la vigilancia sobre 22 casos confirmados del síndrome de Guillain-Barré confirmados en nuestro país. Por ello, exhorta a la ciudadanía a mantener los protocolos de limpieza y de higiene. La alerta peruana ha encendido el foco en Ecuador. El Ministerio de Salud monitorea de manera permanente la curva del síndrome Guillain-Barré, que ataca el sistema nervioso central y se manifiesta con el hormigueo de pies o brazos. En Perú ya superan los 165 casos y 4 pacientes han fallecido. Hasta el momento en el Ecuador se han confirmado 22 casos, manteniendo la tendencia estimada y sin que se hayan presentado otros en las últimas 3 semanas. Por ello, Salud difunde el lineamiento de diagnóstico y tratamiento, el abastecimiento de inmunoglobinas, activa la vigilancia de parálisis flácida aguda y fortalece la vacunación contra la poliomielitis a nivel nacional. Se recomienda a la población lavar todos los alimentos antes de consumir, también antes de su preparación y después de utilizar el baño, beber agua segura y ante los primeros síntomas de debilidad u hormigueo, acudir al centro de salud más cercano, informó Jorge Escobar. 7:36 de la mañana en Quito se estima que 86.000 niños y niñas se encuentran en situación de trabajo infantil. En los puntos de atención del Patronato San José, cada día llegan más padres y madres en busca de ayuda. El programa que se lleva adelante, la entidad ha emitido un reconocido por una organización internacional. Veamos. El trabajo infantil es una problemática latente en Quito. En las calles es muy fácil observar a menores de edad que acompañan a sus padres al comercio informal o en otros casos están solos en los semáforos o esquinas. Esta situación impide a los niños y niñas el acceso a la educación y a una vida plena. El Patronato San José ha identificado 10 zonas sensibles. Ligados a las zonas de los mercados, ligados a las zonas del comercio, ¿no es cierto? Y en las zonas que se ha identificado mayor incidencia de esta problemática, pues nosotros ubicamos o puntos o centros. Según datos del municipio de Quito del año 2022, 86.000 niñas y niños se encuentran en situación de trabajo infantil y cada día en los centros del Patronato San José llegan más padres en busca de ayuda. Jorge es uno de ellos. Se encuentra en el país hace un mes y su hijo de 4 años ingresó a uno de estos espacios mientras él busca el sustento diario. Mejoría de vida porque estaba durmiendo en la calle con mi bebé, entonces ahí me dieron refugio, albergue y agradecidos con ellos. En los centros de erradicación de trabajo infantil del municipio en lo que va del año han sido atendidos 1.047 menores y al ver la necesidad de los trabajadores en uno de los mercados de Quito, se aperturó un centro en modalidad nocturna en el mayorista. Los papitos y mamitas trabajan y no tienen dónde dejar que sus niños descansen en estas horas. Entonces hemos incrementado la inversión en este programa a casi $900.000. En este contexto, el programa para la erradicación del trabajo infantil del Patronato obtuvo el 2º lugar en el premio de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, una organización internacional. Reconocido por su capacidad de poder acoger a niños y niñas, poder protegerlos, cuidarnos en un ambiente, digamos, donde ellos pudieran disfrutar de su niñez. Este programa tiene que ir de la mano con acciones de las entidades del Estado para reducir los índices de trabajo infantil. Informó Priscila Cadena.